Hoy, 1 de septiembre, en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Tianjin, Xi Jinping, Vladimir Putin y Narendra Modi llevaron a cabo una serie de negociaciones y presentaron públicamente un glosario diplomático común, que ahora suena así: multipolaridad en lugar de hegemonía, seguridad sin lógica de bloques y cadenas de suministro libres sin politización. Y detrás de esta fachada se percibe el pragmatismo. Esto implica ampliar pagos en monedas nacionales, discutir un banco de la Organización de Cooperación de Shanghái para protegerse de sanciones occidentales y coordinar negociaciones sobre Ucrania. Sí, hoy escuchamos al dictador Putin decir que supuestamente no fue Rusia quien inició la guerra contra Ucrania, que la OTAN no debe expandirse y que la guerra en Ucrania solo debe terminar eliminando las causas fundamentales. Escuchamos los llamados de Narendra Modi a Putin para que termine, para que ponga fin al conflicto y así sucesivamente. Pero propongo no aferrarnos a todas esas citas rimbombantes, ya las han visto y leído en los canales de Telegram. Propongo analizar qué hay detrás de todo esto, qué significa para Ucrania y para Occidente. En pocas palabras, Pekín y Moscú están sincronizando las vías para evadir sanciones y su retórica. India mantiene una doble vía, comprando petróleo ruso y al mismo tiempo dialogando con Occidente. Soy Alexei Pechi, es 1 de septiembre. Analicemos juntos los resultados de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái según las declaraciones que ya se han hecho. Pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban al canal, den like, escriban cualquier comentario y por supuesto se suscriban a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción de este video. Entonces, en la apertura de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, Xi Jinping sonó como el arquitecto de un nuevo sistema. Y a continuación les comparto su cita. Aceptamos la lógica de bullying. Ningún país, por grande que sea, puede imponer su modelo de desarrollo a otros. Los grandes errores del siglo XX provinieron de la creencia en la excepcionalidad y el pensamiento de bloques. No creemos en una nueva guerra fría. Creemos en la infraestructura de la paz, el libre comercio, los pagos en monedas nacionales y las cadenas de suministro protegidas. Si preguntas qué necesita el mundo, la respuesta es simple: menos sanciones, más confianza. En esencia, suena como que los países de la Organización de Cooperación de Shanghái deben unirse para luchar contra las sanciones de Occidente. Y esto no es solo un párrafo bonito, es una instrucción para los bancos y las corporaciones sobre cómo vivir en la era de lo que ellos llaman logística politizada. Xi Jinping de hecho mostró quién domina ahora en la Organización de Cooperación de Shanghái. Y aquí Trump debería responder con firmeza, pero hasta ahora solo vemos de él, ya saben, declaraciones ruidosas que él mismo luego cancela. Putin retomó su tema habitual. Cita: se puede y se debe hablar de la paz en Ucrania, pero sin reconocer los errores de Occidente, principalmente la expansión de la OTAN y la destrucción de la estabilidad estratégica en Europa. Las conversaciones seguirán siendo solo charlas. Rusia está lista para dialogar, pero no es un ultimátum, dice Putin. Esta cita muestra cinismo y complacencia hacia Xi Jinping. Por un lado, ¿cómo puede este dictador Putin siquiera hablar de ultimátums si él mismo los está imponiendo? Putin repite lo dicho por Xi Jinping. Occidente debe reconocer sus errores y aceptar el nuevo orden mundial liderado por la Organización de Cooperación de Shanghái. Suena fantástico, y les recuerdo que Estados Unidos ya dejó en claro que no tolerará si los países Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica intentan dejar de usar el dólar en sus transacciones. Lo mismo aplica para la Organización de Cooperación de Shanghái, pero la lógica de los dictadores es comprensible. Ellos buscan algunas rutas alternas para evadir las sanciones. En Narendra Modi, el primer ministro de la India tomó un camino muy preciso en el medio y declaró: nuestra región ha vivido demasiado tiempo con los conflictos de otros. La India apuesta por la cooperación y el desarrollo, no por la competencia ni las divisiones. El terrorismo y su financiamiento son inaceptables, donde sea que ocurran. Esperamos un comportamiento responsable de todos. Bueno, y en los medios indios ya tradujeron esta tesis. Dicen que Delhi no rompe lazos con nadie, lo que significa que se reserva palancas en todas las mesas. Analizaremos desde el petróleo, incluido el ruso, hasta las tecnologías occidentales. La primera capa es financiera y logística. China crea canales paralelos para transacciones en monedas nacionales, yuanes y rupias. No crean que es en rublos rusos de madera. La expansión del sistema de pagos interbancarios transfronterizos como alternativa a Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, conversaciones sobre el Banco de la Organización de Cooperación de Shanghái y la unificación de las reglas de seguros dentro de este club.
Eso es exactamente donde Occidente tiene palancas de presión, seguros, puertos, astilleros de reparación y así sucesivamente. Xi Jinping busca evadir sanciones occidentales y unir estrechamente a Rusia, India y otros miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái a China. Rusia, ante las restricciones a la flota en la sombra, menor acceso a seguros y el tope al precio del petróleo, necesita ese nuevo colchón. Por eso suena así la tesis de Xi Jinping sobre la protección de las cadenas de suministro contra restricciones arbitrarias. Es como si esa tesis estuviera escrita para las empresas que trabajan con la Federación Rusa y temen caer bajo sanciones secundarias de Occidente. Hasta ahora, nadie en la Organización de Cooperación de Shanghái entiende realmente cómo debería funcionar esto. Por ejemplo, mientras hablaba Xi Jinping, el Heihe Rural Commercial Bank de China, que fue sancionado por la Unión Europea, hoy dejó de aceptar pagos desde Rusia. Este banco era de los últimos chinos dispuestos a abrir cuentas corresponsales para instituciones de crédito rusas no sancionadas. El Consejo de la Unión Europea sancionó a Heihe el 19 de julio por presuntamente ofrecer servicios de criptomonedas y socavar las restricciones antirrusas. Esta decisión entró en vigor el 9 de agosto y desde ese momento a las personas de la Unión Europea se les prohíbe participar en cualquier operación con el banco chino. Ahora estos bancos chinos enfrentan una elección común: o seguir los llamados de Xi Jinping pero perder para siempre la conexión con Occidente, o ignorar a Xi Jinping pero conservar los negocios occidentales. La segunda capa es político-retórica. Moscú busca que cualquier discusión sobre la paz en Ucrania no comience con el fin de la ocupación rusa, sino con lo que ellos llaman una reforma de la seguridad en Europa. O sea, que Occidente reconozca su culpa por algo. Ese es el sentido de la frase de Putin sobre eso. Cita: hablar de paz duradera no tiene sentido sin reconocer errores. Ese es el mensaje de que, supuestamente, la OTAN debe cambiar, cumplir todos los deseos del Kremlin, y entonces Rusia supuestamente terminará la guerra. Bueno, eso es solo polvo. Putin quiere demostrar que tiene aliados y no le preocupan las amenazas de Occidente. La tercera capa es el equilibrio indio. Nueva Delhi utiliza el descuento en el petróleo ruso como argumento en las negociaciones con Estados Unidos sobre aranceles y tecnologías. Y las zonas tensas de la frontera con China son un recordatorio para Pekín de que las relaciones especiales no significan sumisión. En Render Mode intentó mostrarle a Xi Jinping que Putin está bajo su mando, como su sirviente, pero Nueva Delhi busca relaciones especiales, no sumisión. Sí, vimos cómo China e India ahora se están acercando, hacen declaraciones ruidosas, reanudan vuelos y así sucesivamente. Sin embargo, la India sabe que someterse totalmente a China es peligroso. Por eso, veremos muchas más acciones de equilibrio por parte de Modi. Y sí, el abrazo con Putin también es una demostración de parte de rendir a Modi hacia Occidente, como diciendo que él tiene alternativas. ¿Qué elegir? También hay que hablar de las consecuencias para Ucrania de este acercamiento entre China, Rusia e India. Aquí es importante seguir las acciones, no las palabras. Cuantas más alternativas reales haya a la infraestructura occidental de pagos y seguros, más larga será la resistencia del Kremlin. El antídoto es claro: cerrar huecos en sanciones con regulación y tecnología, no solo con palabras. Prohibiciones portuarias para el atraque y reparación de petroleros de la flota en la sombra. Filtros de seguros, es decir, ningún barco relacionado con los rusos debe ser asegurado. Eliminación de los esquemas de mezcla de este petróleo en terceros países. Auditoría de los puentes financieros. Esos son, como se dice, los tornillos y tuercas que anulan toda la grandilocuencia de la multipolaridad cuando empieza la contabilidad. Porque se puede hablar en voz alta sobre la multipolaridad. Pero si uno de los polos, es decir, Occidente, está cerrado para ti, entonces te ves obligado a jugar solo en una portería. Y aquí citaré directamente una conversación privada de un alto funcionario de Europa del Este, quien resume este sentimiento en Europa así: nos enseñan a no dramatizar. De acuerdo, apagaremos silenciosamente los interruptores en seguros, reparaciones, puertos, etc. Sin drama, con resultados. Sobre India añadiré algo. En presentación, elige bien las palabras, pero la economía es evidente. A las refinerías indias les conviene procesar el petróleo ruso, mezclarlo con otro y reexportarlo.
Mientras más estricto es el control europeo sobre origen, seguro y arrendamiento de la flota, más caras son las rutas alternativas. No es hostilidad hacia Nueva Delhi, solo es un tema de higiene del mercado. Y la línea para Kiev y Washington aquí es simple: no pedirle a la India lo imposible, no hacer declaraciones ruidosas sobre sanciones, no exigir nada. Simplemente hay que reducir la rentabilidad de los esquemas grises tanto que el petróleo ruso barato simplemente deje de generar ganancias extraordinarias y entonces la India por sí sola dejará de comprar ese petróleo. Por eso, para concluir, diré que la Organización de Cooperación de Shanghái mostró una vitrina feroz y un diseño cauteloso llamado un mundo sin dictado occidental. En la práctica, cualquier mundo sin dictado occidental enfrenta temas como seguro, control portuario, comercio y pagos. Si no tienes seguro occidental, si no tienes acceso a los muelles, entonces tu petrolero, no importa cómo lo llames, seguirá siendo una cáscara vacía. Eso es todo. Para Ucrania, la lección clave es que el mundo no se basa solo en declaraciones de Putin, Xi Jinping, Modi o Trump. No importa de quién, pero también con tablas. Y estas tablas Occidente puede reescribirlas mucho más rápido de lo que ellos pueden construir algún banco de la Organización de Cooperación de Shanghái. Se requieren medidas preventivas claras para que, cuando intenten actuar, Occidente ya los haya frenado. Por eso esas son mis conclusiones de la cumbre. Aquí dejo puntos suspensivos. Dejen su opinión y conclusiones en los comentarios. Suscríbanse, activen la campanita y den like. Eso es todo por hoy. Cuídense mucho. Hasta luego a todos.